participantes, ¿cómo están? ¿Cómo van esos estudios? Les quería, antes de comenzar la clase de hoy, el encuentro, por favor, pues de parte de ustedes, como estudiantes, sí les aconsejo que por favor pues tomen más precauciones, por favor estudien más, prepárense un poquito más antes de cada evaluación. Yo sé que cada uno pues tiene sus compromisos aparte, no es solo aquí institucionalmente el compromiso, lo tengo bien claro, pero por favor pues sí un poquito como de más ganas, de más, estar más atentos. Porque en la primera evaluación salieron, la mayoría salieron pues regular. En la primera evaluación pues siempre salen un poquito, salen mejor. Siempre más arriba de 90 hasta 100 en trimestres anteriores y quiero que esa secuencia en los estudiantes pues siga. Por favor, si hay algo que no entienden, alguna falla si es mía, me la comunican porque todo es cuestión de siempre pues, ir mejorando. Yo como facilitadora y ustedes como estudiantes pueden estar conformes con la clase. Pues siempre ese ha sido mi objetivo, pues dar lo mejor de mí, pero por favor sí necesito que ustedes también participen, que por lo menos no se confundan con la facilidad que uno les da al compromiso que ustedes tienen que tener. Y claro, yo cumplo con dar la clase, grabarla, montarle las actividades, pero no es solo hasta ahí. A mí me interesa también que ustedes participen y estén en las clases. Y bueno, jóvenes, ya para empezar, vamos a ver lo que es todo sobre el tema número 4 y el tema número 5, que son las cuentas. El primero, el tema número 4 son las cuentas por cobrar. Esta va a ser la evaluación este va a ser el tema de la segunda evaluación. Ya saben que es la parte formativa y la parte sumativa. La parte sumativa es muy sencilla. Básicamente lo que yo les voy a explicar ahorita es lo que va a salir. Y en la teoría, pues en la parte formativa, y lo vamos viendo según el plan de evaluación. También, por ejemplo, si a ustedes se les hace más fácil asistir a un encuentro o conectarse en la tarde, me lo pueden notificar por medio del aula virtual. Con la otra asignatura que tengo, los muchachos pues fueron recíprocos, me dijeron profesora, facilitadora, bueno, cuáles son las posibilidades de que podamos estar en el encuentro hasta ahora, se me hace más fácil y así yo lo he hecho. Me puse de acuerdo con ellos y pudimos llegar pues, a un acuerdo que ambas partes quedamos satisfechas. Con ustedes puedo hacer lo mismo, pero sí, por favor, necesito pues la respuesta de ustedes. Y sin más que agregar por ese sentido, ya entramos en la materia como tal y empezamos. ¿Qué es? ¿Qué son las cuentas por cobrar? Es la deuda a crédito de un cliente que un cliente contrae con su proveedor por la adquisición de un bien o servicio. Por ejemplo, cuando nosotros conseguimos un vehículo, la compra de un vehículo, por este vehículo, un ejemplo, pagamos el 50% de contado y el otro 50% a crédito, es decir, nos dan el vehículo, pero de igual forma nosotros contraemos una deuda todavía con la empresa, porque nosotros adquirimos el activo, sin embargo, tenemos una deuda abierta que es a crédito, bueno, una venta a crédito, y esto genera una cuenta por cobrar. ¿Quién la tiene que cobrar? En este caso, la empresa a nosotros. Ya cuando en el caso contrario, como lo vemos en un ejercicio, por ejemplo, cuando yo soy la empresa y yo hago mis ventas a crédito, yo soy la que tengo el poder de cobrarle a mis clientes, ¿sí? Las cuentas por cobrar en el estado de situación financiera. El estado de situación financiera es un informe contable que muestra la situación financiera de la empresa. Las cuentas por cobrar deben estar registrarse en el activo. Todas las cuentas por cobrar es un activo. ¿Por qué? Porque es un beneficio que yo tengo a favor mío. Es un beneficio que yo voy a recibir en su momento determinado. Las cuentas por cobrar generalmente van en el activo corriente, es decir, tienen un plazo menor a un año. Por ejemplo, cuando son cuentas por cobrar accionarios, cuentas por cobrar préstamo bancario o cuentas por cobrar a este cliente, generalmente son menores a un año. Ya cuando superan el año serían en el activo no corriente, irían ahí. Característica de las cuentas por cobrar. Los derechos son cobrados durante el plazo acordado, ya sea a corto o largo plazo, es decir, por lo menos el crédito de mi carro. A mí los primeros de cada mes me van a cobrar una cuota y esa cuota la tengo que venir cancelando por un lapso de 6 meses. Y así sucesivamente. Es un plazo que yo acuerdo con la empresa. El segundo, antes de hacer el préstamo,
se debe evaluar el historial crediticio y financiero del cliente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a mí la empresa me vendió el carro, ¿sí? Pero la empresa, antes de cederme el crédito, ellos tuvieron que preguntarme o evaluar, por ejemplo, en qué trabajo, cuál es mi entrada económica, todo esto a fin de conceder el crédito y finalmente, pues la empresa que tenga la seguridad de que se le va a reembolsar el dinero. Porque si yo no tengo crédito, yo no tengo una entrada económica, no tengo trabajo, muy difícilmente me van a dar algo a crédito. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener esa facilidad de pago. Y en tercer punto, asimismo, se solicitan referencias para efectuar las cuentas. ¿Qué quiere decir las referencias? Por lo menos terceras personas. Porque yo les puedo decir que tengo un salario, no sé, que me ingresan $5.000 quincenales, un ejemplo. Pero las demás personas, por lo menos la empresa donde yo trabajo, conocidos, socios, van a decir, sí, efectivamente la licenciada Fabiana Reaño gana esta cantidad. Eso es todo. Ok. ¿Dónde se reflejan los cobros y condiciones de las cuentas por cobrar? La factura debe tener todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el cobro de la misma. ¿Qué quiere decir? En la factura ya está reflejada por lo menos las cuotas y los montos y las fechas donde se tienen que efectuar los pagos. Por lo menos ahorita, un ejemplo, el 28 de junio se va a pagar la primera cuota de este monto. Listo, ya la cancelé. El 28 de julio, esta cuota, esta fecha, este monto. Todo eso va reflejado en la factura del bien o servicio contraído. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas, genera más capital de trabajo, el flujo de efectivo libre de deuda. Este flujo de efectivo es aquel efectivo con el que contamos para operar en la empresa y para cubrir las obligaciones. El flujo se encuentra libre, mejor calificación de crédito, por lo menos en las empresas, entre más crédito se dé, pues quiere decir que la empresa mejor maneja esa área, menos preocupación y alternativa viable a los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios, básicamente, cuando ustedes escuchaban o escuchan que la persona dice, uy, voy a sacar este crédito en el banco para comprarme un carro, para comprarme una casa, para completar. Todo eso se puede hacer porque es un dinero que a nosotros nos están dando y que lo podemos cancelar después. Y ahora las desventajas. No contar con políticas de crédito y cobranza definidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando una empresa no tiene sus créditos, no tiene buenas líneas de crédito. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, la empresa no tiene que quiere los cobros mensuales y resulta que la persona el cliente puede ser que cancele mayor a un mes, la empresa no le recuerde que mensualmente tiene que hacer el cobro. Estas son políticas de cobranza deficientes. No dar seguimiento oportuno a la cartera de clientes, lo que les venía diciendo. Toda empresa puede dar un crédito bancario, puede dar su crédito, puede dar un bien o servicio a crédito. Sin embargo, si este no sigue su cartera de clientes, por ejemplo, unas notificaciones, mensaje de texto, WhatsApp, que tiene que cancelar el día oportuno, toda esa deuda pues se le va generando a la empresa y es una desventaja. Y no enviar las facturas de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo tengo mi vehículo a crédito, por lo menos yo como la empresa se lo doy a este cliente. Si yo le digo al cliente que después pase por la factura y no la imprimo inmediatamente, pues el cliente se puede hacer que no existe como tal un compromiso de pago vigente. Si él no tiene el documento, pues yo no le puedo generar, no le puedo cobrar la deuda. Y ahora, la importancia de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son de suma relevancia para una empresa, ya que representan los derechos que ésta tiene sobre los clientes y de los cuales además obtiene beneficios. ¿Qué quiere decir? Las cuentas por cobrar es un beneficio contractual. Por ejemplo, yo le doy los beneficios a mis clientes de que puedan adquirir mis activos, pero sin embargo la remuneración a las fechas indicadas yo también lo tengo que solventar. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, pues ese dinero se puede ir devaluando, por lo menos a mí el activo me va bajando, porque esas cuentas de crédito no las estoy convirtiendo en un activo líquido. Un activo líquido es aquel que tengo de una vez en mis manos para de una vez utilizarlo. En cambio, las cuentas por cobrar, pues son un activo que todavía yo tengo la disposición de cobrarlo, pero no lo tengo a disposición. Y para ayudarme en todas esas etapas tenemos lo que son las políticas de cobranza.
Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. Cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero, lo que les venía diciendo. Por ejemplo, las políticas de cobranza se crean según las experiencias de cada empresa. Hay empresas que les funcionan las políticas de cobranza a 6 meses, otras a 3 meses, otras a un mes, otras quincenalmente, otras a los 6 meses, eso puede variar. Sin embargo, pues cada empresa es única y diferente y según las necesidades de cada empresa se van a formar las políticas de cobranza. Ahora, la evaluación de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar deben reconocerse a su valor de realización, que es el monto que se puede recibir en efectivo o en especie por la venta o intercambio de un activo. La evaluación de las cuentas por cobrar siempre la vamos a registrar o sí, por el monto que se dio. Por ejemplo, que el carro costó $5.000, un ejemplo. A ese monto es que yo lo voy a registrar, es el que yo tengo que tomar en cuenta. Ya si recibo por lo menos intereses por cobro, cuestiones así, eso se registra aparte y se reconoce también de la misma forma. Ahora, las provisiones para cuentas incobrables. ¿Qué pueden ser las cuentas incobrables? Una cuenta incobrable es, por ejemplo, cuando el plazo de cobro era el 1 de julio y puede pasar agosto, puede pasar septiembre, puede pasar octubre y ese pago nunca lo recibí. Para eso se considera una cuenta incobrable, que ya automáticamente la perdí. ¿Y cómo hacen las empresas para en algún momento recuperarlas? Esto lo vamos a ver ahorita. Ok, la provisión es un mecanismo que permite mermar el impacto del gasto ante el riesgo de morosidad en las empresas mediante una reserva. La mayoría de las empresas tiene esta reserva porque las políticas de cobranza y todo lo demás que les he venido explicando nos ayuda a que las personas pues paguen el dinero, pero por algún motivo, si eso no llega a suceder, la empresa siempre va a tener su provisión para cuentas incobrables. Cuando una cuenta se considera incobrable, lo que les expliqué anteriormente, las cuentas incobrables son aquellas que una empresa ya no puede recuperar luego de haber efectuado, por ejemplo, una venta a crédito, el ejemplo que les puse anteriormente. Que estos casos pueden pasar, pueden pasar. ¿Con qué frecuencia puede pasar? Pues depende de las políticas de su empresa. Porque ya la persona tener el activo, sí, pues simplemente pues puede ya no cancelar, puede ser que pues simplemente el cliente desaparezca y eso es un riesgo de crédito. El riesgo de crédito siempre tenemos que saber a qué cliente se le vende o a qué cliente le vendemos un activo o un servicio. Siempre pues tiene que ser a legalidad de ambas partes. Ahora, la cancelación de cuentas por cobrar consideradas incobrables. Las cuentas por cobrar solo se dan de baja cuando se pierden los derechos legales sobre esta. Los derechos legales cuando se pierden, por ejemplo, cuando no hay un sustento de la factura. Cuando ni la empresa no tiene un registro de esa factura, ahí se puede considerar que ya perdió por completo el cobro de esa cuenta. ¿Por qué? Porque no hay un papel, no hay un documento legal donde me diga que ese cliente sí tiene la deuda conmigo. Puede ser en el caso de que el cliente uno lo consiga y tenga el vehículo que salió de la empresa, pero si ese vehículo no tiene ningún registro de salida, no tiene absolutamente nada que refleje que era hasta nuestra propiedad, automáticamente pues ya quedamos libre, el cliente libre de deuda y nosotros pues con la deuda pendiente, pero no hay una documentación que lo avale. Ahora, ¿en cuáles casos sí se pueden recuperar las cuentas por cobrar, las cuentas incobrables? Se busca establecer un acuerdo de pago, inicio de un proceso extrajudicial que conlleva un acuerdo. Este es el caso más extremo de que, por ejemplo, hablando se puede llegar a un acuerdo, que el cliente de verdad no quiera cancelar esa deuda, tenemos que pues ya ir a procesos judiciales, que eso son procesos largos, son procesos que llevan su tiempo, pero se pueden realizar. Ahora, métodos para calcular la estimación por incobrable. Todas estas provisiones se suelen calcular. El primer método es método sobre las ventas netas. Por ejemplo, la empresa tiene que por cada venta o por el saldo total de las ventas se va a apartar el 5%, que este 5% va a ser automáticamente para la provisión de las cuentas incobrables. Ustedes dirán, ¿por qué se saca de las ventas? Porque las ventas son la mayor, son por la mayor razón que se sacan las cuentas por cobrar. Básicamente son por ventas a crédito. El segundo método es método sobre el porcentaje
sobre los saldos de las cuentas por cobrar. Por ejemplo, el saldo total de mis cuentas por cobrar son 10.000 bolívares, un ejemplo. De esos 10.000 bolívares yo voy a sacar un 10% y ese 10% del saldo que yo tengo es mi provisión para las cuentas, las cuentas incobrables. ¿Por qué se saca de las cuentas por cobrar? Porque ahí la mayoría pues es, por ejemplo, donde la mayor fuente que se genera es la fuente neta. Entonces, de esa fuente, pues se saca el porcentaje para incobrables. Y el tercer método es método de la cancelación. El método de la cancelación es, por ejemplo, que cada cuenta por cobrar que me vayan cancelando, de esa cuenta por cobrar, yo voy a sacar un mínimo porcentaje y ese porcentaje yo lo voy a llevar a mi provisión. Generalmente, en casi todas las empresas se usa el primer método de las ventas sobre las ventas netas, que es el método que les voy a explicar. Ahora nos vamos al tema número 5, que son los efectos por cobrar. ¿Qué son? Estas también son cuentas por cobrar, que pueden haberse generado del producto de venta a crédito o no. A diferencia de las cuentas por cobrar comerciales, estos derechos están basados o soportados por los documentos, letras de cambio o el pagaré. Básicamente, como lo dice la teoría, la única diferencia es que esta se sustenta por letras de cambio o el pagaré. No tienen ninguna factura de por medio, sino que son estos documentos que hoy los vamos a ver. Letra de cambio. Una letra de cambio es un documento mercantil que garantiza que una persona pagará a otra una cantidad de dinero en una fecha determinada. Por ejemplo, en estas transacciones siempre van a actuar dos personas principales que son el librador y el beneficiario. Hay una tercera persona que se llama el librado, que por ejemplo, aquí el librador es aquella persona que tiene el efecto por cobrar. Es decir, esta persona es la que le debe al beneficiario. Por ende, el librado es aquella persona que, por ejemplo, llena la letra de cambio y, y dice que la va a cancelar al beneficiario. Sin embargo, la persona que se llama el librado es aquella persona encargada de que esa letra de cambio realmente se efectúe. Por ejemplo, el librador, una empresa, la empresa agropecuaria, le debe al beneficiario que vamos a llamarlo la empresa pesquera. Y entonces, por medio del librado, que es una tercera persona, hace la letra de cambio a nombre de la agropecuaria y hace que llegue al beneficiario. Esta tercera persona es para tener una garantía del pago. Y el segundo medio, que es el pagaré, el concepto de pagaré hace referencia a un título de crédito que compromete a pagar una cantidad a un beneficiario con límite de fecha. Los pagarés son más que todo un contrato mercantil. Un pagaré sí tiene como un límite de fecha que se puede cancelar. Y en estas personas también participan tres sujetos que son el emisor, el beneficiario y el avalista. Por lo menos la letra de cambio sí puede tener su beneficiario y el librador. En cambio, aquí solo puede trabajar con esas dos personas, pero en el pagaré sí se requiere la atención de un avalista, porque un avalista es, como su nombre lo indica, le da la garantía al pago de este documento, del pagaré. Por ejemplo, el emisor puede emitir el pagaré, pero si no lleva una firma, una avalista o de una tercera persona, no tiene alguna validez para realizarle el pago al beneficiario. Son dos cosas que hay que tener muy en cuenta y son ciertas diferencias, una letra de cambio y un pagaré. Ahora, los efectos por cobrar en esta situación financiera, los efectos por cobrar son activos, dependiendo si son a corto o largo plazo, se pueden presentar en activo corriente o no corriente, los que les venía diciendo por las cuentas por cobrar. Siempre va primero cuentas por cobrar y seguidamente los efectos por cobrar. Los efectos por cobrar, ese es el nombre de su cuenta contable. Siempre va a ser efectos por cobrar. No vamos a conseguir por lo menos letra de cambio, pagaré, sino que va a ser efectos por cobrar. Ahora, los efectos por cobrar existen cuatro tipos. El primero de ellos son los efectos por cobrar descontados. Cuando enviamos giros al banco para su descuento, esta operación suele también denominarse negociación de giros. Si el banco acepta la operación, nos anticipará el valor efectivo de los giros antes del vencimiento de los mismos. Por ejemplo, esto se usaba anteriormente mucho en las entidades bancarias. Por ejemplo, grandes empresas tenían giros bancarios a favor y ellos lo que hacían es que solicitaban o colocaban un efecto por cobrar y ese efecto por cobrar es como un pago adelantado, que claro, la entidad bancaria les cobra un cierto porcentaje, pero un porcentaje mínimo porque ellos necesitan el dinero de una vez.
y por ende pues el banco le hace el giro bancario y les da el efectivo, que se denomina efecto por cobrar descontado. ¿Por qué se llama descontado? Porque como su nombre lo indica, se lo están descontando de una vez a la empresa. Es un dinero que tiene a favor, pero ya está haciendo uso de él, es decir, que ya lo tiene de forma líquida. Efectos enviados al cobro. Ocurre cuando se entregan a una entidad financiera documentos por cobrar, propiedad de la empresa y no se recibe el dinero al momento de la operación. El dinero se recibe cuando el cliente cancela al banco. ¿Qué quiere decir? Básicamente el banco lo utilizamos para que sea el encargado de cobrarnos un efecto por cobrar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos la deuda con Juan Carlos, un ejemplo. Y ya nosotros optamos por recurrir al banco y que el banco le genere a Juan Carlos pues esa deuda, que él mismo pues se preocupe por realizar el cobro y nosotros pues después recibimos el dinero. Efectos por cobrar endosados. Se utilizan para el pago de deudas o obligaciones mediante el endoso de los efectos por cobrar a cargo de nuestros clientes, es decir, se están utilizando para cumplir con las obligaciones con nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es endosado, quiere decir que el pago que yo iba a recibir, le cedí el derecho a una tercera persona. Eso lo vamos a ver mejor en el caso práctico, pero por ejemplo yo tengo una deuda y esa deuda mi tercera persona me la va a pagar. Pero resulta que esa tercera persona tiene la deuda conmigo, pero yo tengo una deuda con un proveedor. Por ejemplo, que mi cliente, estoy yo y el proveedor, mi cliente me va a pagar a mí, pero yo necesito pagarles al proveedor. Entonces ese efecto por cobrar, yo la endoso y ese pago me pasa directamente a mi proveedor. Yo ya no tengo una obligación sobre ella ni ningún derecho, sino mi proveedor, que eso ahorita lo vamos a ver. Y los efectos en litigio, se trata de giros vencidos que por no poderlos cobrar directamente se lo enviamos al abogado para que proceda a cobrarlos por vía judicial. Este es el caso, uno de los casos más extremos, como les venía diciendo. El que es extrajudicial es cuando ya van a tribunales. Cuando es por vía judicial, que son los efectos en litigio, yo contrato a un abogado para que él, por medio de de la documentación determinada, hace el cobro de ese efecto por cobrar. Y ahí ya concluimos con la parte teórica. Ok, vamos a dar inicio a la parte práctica. Aquí les voy a ir explicando todas las cuentas por cobrar y los cuatro casos de los efectos por cobrar. Como pueden apreciar en la parte de frente izquierda de Excel tienen todos los formatos de los asientos contables. Aquí están todos los asientos y yo les voy a explicar la parte como tal, la parte práctica. Desde la creación, el pago de las cuentas por cobrar, lo vamos a ver mucho mejor en la práctica. En el primer caso, la empresa La Maravilla SEA realizó una venta a crédito por 20.000 al 31 de diciembre del año 2022, la cual no se ha registrado en la contabilidad de la empresa. Sencillamente, pues damos la entrada a una cuenta por cobrar, que sería la creación. Hacemos el asiento contable, la fecha, descripción, el debe y el haber. Cuentas por cobrar por el debe serían 20.000 y las ventas a crédito serían por el haber 20.000 para registrar una venta a crédito. Es sencillo, las ventas de crédito por el haber aumentan por ahí, las cuentas por cobrar en un activo aumenta por el debe. Vamos por el segundo caso. Al 1 de enero del 2023 nos realizan el pago de la venta a crédito de la fecha del 31 de diciembre del año 2022. Se requiere realizar el asiento por el pago de la venta a crédito. Básicamente, pues ya nos cancelan la venta a crédito. Los pagos pues se reciben ya sea por bancos o por caja. Este caso fue por bancos. Si yo no les digo que, por ejemplo, se pagó en efectivo, ustedes no registran por caja, sino que lo hacen directamente por el banco. La fecha, el 1 de enero del 2023, bancos por el debe, cuentas por cobrar por el haber, por el saldo de 20.000 y 20.000. ¿De dónde saqué los 20.000? Del asiento contable anterior, que sería en este caso, de la venta del 31 de diciembre. En la parte cuando se realice la actividad sumativa, tengan en cuenta las fechas, son muy importantes. Al 1 de febrero del 2023, la empresa El Castillo quiere crear una provisión de cuentas incobrables sobre el 3% de las ventas netas. Nos suministra la siguiente información. Antes de ustedes, por lo menos que ustedes lean, ventas le sacan el 3% y ustedes dirán, ¿esa es mi provisión para cuentas incobrables? No. Recuerden que las ventas netas
Son todas las ventas totales, venta al contado más venta de crédito, menos rebajas, descuentos en ventas si están, si existen. Por ejemplo, aquí tenemos el saldo de las ventas de 500.000. Aquí está las 500.000, tenemos rebajas sobre venta de 100.000, descuentos sobre venta de 25.000. Las ventas netas son iguales a ventas menos las rebajas menos los descuentos para sacar el monto de las ventas netas y estos son 375.000. De estos 375.000 le sacamos el 3%, aquí está formulado, y eso nos da 11.250, que ese va a ser el monto de mi provisión para cuentas incobrables. La provisión para cuentas incobrables se crea de la siguiente forma. Gastos por cuentas incobrables por el debe y la provisión para cuentas incobrables por el haber. Esta cuenta aumenta es una cuenta así como una depreciación acumulada que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Y los gastos incobrables, con una cuenta de gasto normal, aumenta por el debe y disminuye por el haber. 11.250 y 11.250. Vamos a ver ambos casos cuando se cancela una cuenta por cobrar que se consideraba incobrable, cuando está creada la provisión y cuando no está creada la provisión. Vamos a ver el enunciado. Al 1 de marzo de 2023, la empresa El Castillo determinó que la cuenta por cobrar de fecha el 21 de enero de 2023 fue determinada incobrable, la cual tiene un monto de 5.000. Ok, vamos a cancelar esta cuenta, ya no va a ser por cobrar, sino va a ser considerada incobrable. Cuando está creada la provisión, ¿qué hacemos? Registramos el 1 de marzo provisión para cuentas incobrables contra cuentas por cobrar. Por 5.000 y 5.000 la cancelación de la cuenta por cobrar. Dado que esta cuenta ya se está cancelando, se está considerando totalmente incobrable, pues esa cuenta por cobrar ya la toca cancelarla y se la cargamos a la provisión de las cuentas incobrables. Cuando no está creada la provisión para cuentas incobrables, simplemente es el mismo asiento con la diferencia que le cargamos a los gastos por cuentas incobrables. Ya no va a ser considerado como una provisión, sino que automáticamente lo tomamos como un gasto. Seguidamente vamos a ver el caso cuando se logra recuperar esa cuenta incobrable, cuando está creada la reserva y cuando no, que reserva y provisión es lo mismo, simplemente son sinónimos. El 1 de marzo del año 2023, la empresa El Castillo determinó que la cuenta por cobrar de fecha el 21 de enero de 2023 fue determinada incobrable, la cual tiene un monto de 6.000 bolívares. Sin embargo, la empresa logró conseguir el pago de esta cuenta por cobrar, que no se ha registrado en la transacción. Veamos el ejemplo. La recuperación de la cuenta incobrable en el primer caso cuando está creada la provisión. El primer paso es que le cargamos a cuentas por cobrar y la abonamos a provisión para cuentas incobrables. Es como para hacer el retorno de la cancelación. Y seguidamente, simplemente, nosotros realizamos el asiento del pago que son banco contra cuentas por cobrar. También puede ser cargándole a caja. En el segundo caso, cuando no está creada la provisión para cuentas incobrables, simplemente retornamos el asiento anterior, retornamos cuentas por cobrar contra gastos por cuentas incobrables y seguidamente registramos el pago que sería el banco contra cuentas por cobrar. Por los 6.000 bolívares todos los asientos. Ahora, ingresos por cuentas recuperadas. ¿Qué quiere decir cuando tenemos ingresos por cuentas recuperadas? Dado a la morosidad de que la persona se tardó tanto a pagarnos, puede ser que nosotros le cobremos los intereses moratorios o le cobremos una cierta tasa, por ejemplo, puede ser del 2, del 3, del 5% sobre el monto de la cuenta que era incobrable. En este caso, pues yo le puse el ejemplo pues, que, por ejemplo, 2.000 bolívares. Ese ingreso, ¿por qué no se lo sumamos a la cuenta por cobrar? Recuerde que toda deuda se tiene que registrar al monto neto. Si esa cuenta por cobrar tenía el monto de 6.000, lo registro y hago todo lo que les expliqué por el monto de 6.000 bolívares. Si hay algo extraordinario, lo registro de forma separada, que eso ya sería un ingreso para la empresa, que lo registramos bancos contra ingresos por cuentas recuperadas, por el saldo que yo les indique, en este caso de 2.000 y 2.000. Ya por las cuentas por cobrar, eso es todos los casos que se les va a presentar. Por ejemplo, en el examen los puedo hacer así. Hay unos ejercicios que ustedes tienen disponibles ya en la plataforma, en el Drive que compartimos,
que ahí hay dos ejercicios que son tipo exámenes y lo pueden repasar. Cualquier cosa, pues por favor me notifican, me avisa cualquier otra, alguna duda que tengan u otra duda. Ahora vamos aquí. Los efectos por cobrar descontados. La empresa Batman le envió un efecto por cobrar al banco Sofitasa por un monto de 1.500 bolívares. Por la transacción, el banco le cobró a la empresa una comisión del 1%. Recuerden que el banco pues siempre nos va a cobrar por la transacción que se realice. Si es del 1, 3, 5%, eso ya lo especifica el banco. Ahora, antes de realizar el asiento, nosotros vamos a calcular esa comisión, que es el efecto por cobrar es de 1.500 bolívares. Y la comisión, el 1% de ese monto total. La sacamos el 1% y nos da 15 bolívares. Ahora, primero vamos a registrar el pago del banco a la empresa por el efecto por cobrar descontado. Recuerden que esa comisión se la va a quedar el banco, nosotros no. Y por ende se registra banco 1.485, de donde sale el 1.485, los 1.500 menos la comisión que nos cobró el banco, que sería el monto que les indiqué, 1.485. La comisión bancaria, pues son 15 bolívares que aquí está registrada y los efectos por cobrar descontados de 1.500, que nosotros pues ya lo damos de baja porque eso ya el banco nos dio el dinero, ya nos realizó el pago. Y ahora el segundo asiento cobro del banco de la empresa por el efecto por cobrar descontado. En la colocamos efectos por cobrar descontados, 1.500 por el debe y efectos por cobrar 1.500 por el haber. Eso quiere decir que ese efecto por cobrar automáticamente pues ya culminó, el banco nos dio el dinero, el banco ya lo cobró también y esa obligación ya queda terminada. En el siguiente caso son los efectos por cobrar, endosados, enviados al cobro. Aquí. Leemos el enunciado. La empresa Batman envió el cobro, un efecto por cobrar al banco Sofitasa por un monto de 3.500 bolívares. Por la transacción, el banco le cobró a la empresa una comisión del 8%. Como nosotros enviamos este efecto, como su nombre lo indica, al cobro, el banco es el que tiene ahorita la potestad y el control sobre él. Sin embargo, nosotros igual realizamos nuestros asientos contables. El primero es efecto de envío al cobro, vamos a registrar la transacción, que lo registramos por el monto neto, efectos enviados al cobro por el debe y efectos enviados al cobro per contra por el haber. ¿Por qué nosotros generamos esta cuenta per contra? Las cuentas per contra son cuentas de orden. Las cuentas de orden son aquellas que no tienen ninguna incidencia contable, sino que simplemente nos ayudan en el control y registro de las operaciones. Por ende, nosotros llevamos ese control de ese efecto enviado al cobro. Aquí vuelve, segundo registro sería el cobro de la letra enviada al cobro. En primer lugar, tenemos que sacar el porcentaje de la comisión que el banco nos cobra. El efecto por cobrar es de 3.500 por multiplicado por el 8%. Esto nos da un monto de 280 bolívares. Esos 280 bolívares, de igual forma, lo vamos a registrar. Lo registramos bancos, comisión bancaria de 180 y efectos por cobrar de 3.500. Es decir, que ya recibimos el monto, el pago por esta. Y ahora la tercera, la cancelación de las cuentas de orden, simplemente para cerrar esa transacción, ese registro, efectos enviados al cobro per contra efectos enviados al cobro, de 3.500 y 3.500 a cada uno. En el segundo asiento, ¿por qué efectos por cobrar y no efectos por cobrar, efectos enviados al cobro? Lo que pasa es que las cuentas de orden, esa cuenta ya está registrada y ya tenemos el control. A nosotros aquí nos interesa recibir el dinero, es decir, simplemente cobrar, registrar el cobro de la transacción, que es el dinero que nosotros estamos recibiendo. El tercer caso, cuando son efectos por cobrar endosados. Vamos a leer. La empresa Batman, vamos a leer aquí el enunciado que dice. La empresa Batman le debía a la empresa Maravilla 5.000 bolívares. Para realizar el pago endosó una letra de cambio de la empresa Agua, la cual va dirigida a Maravilla. ¿Qué quiere decir todo esto? La empresa Batman, por ejemplo, soy yo. Le debía a la empresa Maravilla. La empresa Maravilla es mi proveedor.
Y mi cliente también, y mi cliente es la empresa El Agua. La empresa El Agua me debía a mí que soy Batman, pero yo le debía a la empresa Maravilla. Es decir, yo endosé mi pago que me tenía que dar la empresa El Agua y ese pago se lo puse a favor de la empresa Maravilla para saldar mi deuda. El asiento contable sería el siguiente. Efectos por cobrar endosados la empresa Agua, 5.000 y efectos por cobrar a la empresa Maravilla de 5.000. Cuando es endosados, va por el debe porque yo le doy el poder a esa empresa de que utilice mi efecto por cobrar, por eso es por el debe. Y efectos por cobrar a la Maravilla por el haber porque yo ya cancelé la deuda con esa empresa. Ahora bien, vamos a ver el último caso que son efectos en litigio. Vamos a leer. La empresa Batman contrató al abogado Orozco para tramitar un efecto por cobrar en litigio por 8.000 bolívares. El abogado Orozco consiguió cobrar el efecto por un monto de 8.500. Es decir, nosotros cuando realizamos ese tipo de transacción depende de muchos papeles, pero por ejemplo hay casos de que el abogado puede conseguir la cancelación de ese efecto por cobrar a mayor precio o a menor precio. Esto, les vuelvo y les repito, es por vía judicial, por vía legal. El deber ser es que siempre pues, se recupera un poquito más porque siempre nos tienen que pagar intereses moratorios, nos tienen que pagar intereses por pago tardío, pero sin embargo hay casos de que es muy complicado la situación y bueno, preferimos recuperar un cierto porcentaje de ese pago a perderlo totalmente. Vamos a ir viendo cada asiento. El primero, de igual forma como el efectos enviados al cobro, se hace en la cuenta de orden. Efectos en litigio contra efectos en litigio per contra por los 8.000. Nosotros cuando ya se realizan aquí, en el segundo caso es cuando ya se cobra, que es el cobro del efecto en litigio de la ganancia, que nosotros en el banco recibimos en total 8.500. Ganancias en litigio, 500 bolívares y efectos por cobrar 8.000. Este asiento contable de igual forma lo pueden realizar de forma separada. Sería banco contra ganancias en litigio y después banco contra efectos por cobrar, pero es más fácil hacerlo de una vez en el mismo asiento contable. Y en el tercero nosotros simplemente a la cuenta de orden le vamos a dar de baja los efectos en litigio per contra los efectos en litigio. Ahora bien, el último caso es cuando se genera una pérdida por el cobro de ese efecto por cobrar el litigio. La empresa Batma contrató al abogado Orozco para tramitar un efecto por cobrar el litigio por 8.000 bolívares. El abogado Orozco consiguió cobrar el efecto por un monto de 7.500. ¿Qué hacemos? Aperturamos la cuenta de per contra, el segundo asiento sería el banco, 7.500, pérdida en litigio 500 bolívares contra los efectos por cobrar que son 8.000 bolívares. Y el tercer asiento sería ya la cancelación o cierre de esa cuenta de orden. Y ya explicándoles la parte teórica, ya quedaríamos listos para la actividad sumativa. Si ustedes pueden apreciar, es muy fácil la materia, es fácil como todo el contenido que se le da, pero sin embargo, ustedes de igual forma se tienen que preparar bien para cada evaluación. Para cualquier cosa, pues quedo atenta a sus necesidades. Por favor, por medio de la plataforma nos podemos comunicar. Generalmente, como les dije en el primer encuentro, trato de responder en el transcurso del día, si no, en la noche van a tener su respuesta. Sin más que agregar, bueno, estimados participantes, feliz fin de semana, estudien bastante y prepárense muy bien para la siguiente actividad. Me despido. Feliz fin de semana.